Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes de vuelta. Estamos de vuelta con otra clase de esta asignatura que hemos dado en llamar, se llama en realidad Comercialización y Logística del Mercosur, que pertenece al plan de carrera para técnico en entidades financieras y operaciones comerciales internacionales, ¿no? Y dedicado a los alumnos del CEN 73, del Colegio Bancario CEN 73. El tema de hoy, el tema que vamos a ver ahora, es un tema bastante abstracto. Sí, abstracto en el sentido de que hay una definición que nos puede llevar a pensar, nos puede llevar a tener una idea de lo que vamos a tratar, o indicarnos más o menos cuál es la naturaleza de la temática, ¿no? Pero es un tema bastante difícil de comprenderlo porque ya la experiencia me viene diciendo que por más que se acuda a cualquier herramienta metodológica, didáctico-pedagógica, por ahí no se internaliza como uno quisiera, y la verdad que es algo que nos pasa todos los días y a todo momento. Nada más que como para llevarlo nosotros a un plano de analistas de mercados internacionales, nos está costando un poco determinarlo a la definición de lo que sería el tema en sí mismo, ¿no? Yo les aseguro que esto nos pasa todos los días, a todos, en cada momento, y esto que se llama el criterio de autorreferencia no es más que esa sensación, esa experimentación día a día del choque que hay entre nuestras culturas, en este caso entre nuestra forma de ser con respecto a los mandatos sociales con los que nos hemos criado, o sociales o familiares, ¿no? Y cuando chocan con otros mandatos u otras culturas diferentes y esa falta de entendimiento, esa falta de empatía, ¿sí? Que se viene gestando a raíz de este choque, ¿no? Nos vamos a compartir pantalla. Siempre les recuerdo que esto no son clases virtuales, sino son pequeños instructivos donde ustedes tienen que aprender a ver la forma de internalizar el principio de funcionamiento de cada tema y obviamente ampliarlo con una bibliografía y practicarlo con un ejercicio que ya está puesto en nuestra plataforma de Edmodo, ¿sí? Seguramente vamos a hacer un foro también con respecto al tema para que ustedes puedan opinar y sacarse las dudas de lo que es el criterio de autorreferencia. Bueno, básicamente nosotros lo vamos a tratar acá, ¿sí? El criterio de autorreferencia, quería comentarles de que en realidad muchos autores los ven y no tan solo en una sola disciplina, es decir, en la parte comercial nosotros lo vemos, sin embargo hay un sistema multidisciplinario que utiliza también el mismo concepto para tratar de mostrar de que uno muchas veces cuando hace un análisis de situaciones lo hace desde un punto de vista subjetivo de la persona, de uno, y no sobre algo que tendría que ser imparcial u objetivo, ¿no? Entonces vamos a definir el criterio de autorreferencia como una referencia inconsciente de los vacíos culturales, porque lo que vamos a hacer nosotros, o para lo cual los estoy capacitando yo, es para que ustedes vean los espectros de oportunidades comerciales en mercados internacionales, ¿sí? Aprovechando primero esta ventaja que tenemos como mercado común con los países vecinos, pero también de repente si tienen que entrar a trabajar en una citrícola, saber que, por ejemplo, uno de los mejores competidores que tiene el citrus tucumano es Irán, por darles una idea. ¿Sí? Que los mercados más difíciles de acceder son, por ejemplo, Estados Unidos, ¿sí? Que también a su vez son los más rentables. Entonces nos está hablando también de cierta teoría en que si uno pretende más rentabilidad, tiene que saber que el esfuerzo tiene que ser mayor, ¿no? Es difícil encontrar un mercado internacional donde la rentabilidad sea buena y la operatoria sea sencilla. Normalmente son inversamente proporcionales. Cuando uno encuentra un mercado en el cual la rentabilidad es muy alta, seguramente la operación de internacionalizar ese producto, de meter ese producto a ese mercado va a ser una cosa muy compleja y hasta traumática para la empresa. Por lo que si no tiene muy bien posicionada su visión con respecto al marketing y su etapa de crecimiento en lo internacional, es muy difícil que se llegue a buen puerto, ¿sí? En ese mercado por una cuestión de ambición con respecto a la rentabilidad. Y acá aparece un tema que muchas veces es la respuesta a situaciones en las cuales
se ha hecho un buen estudio de mercado, el estudio de mercado fue viable, fue potable, es decir, se dedujo que el mercado era aceptable y era óptimo para ser abordado, y de repente las cosas salen mal. Sí, acá tenemos una buena respuesta a los motivos esos ocultos por los cuales uno termina viendo que el avance sobre ese mercado internacional no ha sido de lo más óptimo que digamos, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, vamos a seguir definiendo el criterio de autorreferencia como estos vacíos culturales, es decir, cosas que a nosotros como cultura no nos han pasado, que aparecen de repente en nuestro interior, que nos moviliza a conjeturar, a juzgar, a discernir, a promover cualquier sentimiento que puede ser hasta contraproducente para nosotros como analistas de mercado internacional, ¿no? Esto ya les dejo de paso la página en la que la bibliografía que nosotros utilizamos está sentado, página 16 a 18 del libro de Cateora Graham. Entonces, básicamente la definición, y esto es la parte abstracta, de decir cómo lo llevamos a la realidad, es todo lo que nosotros vemos y nos hace ruido cuando analizamos una situación. De repente, por darles una idea, hay mercados internacionales con cultura muy extraña para nosotros. De repente, por ejemplo, vamos a mercados internacionales que sean de orígenes musulmanes o vamos a países como Irán, como Irak, donde, por ejemplo, veamos un tema que es álgido y repetido, la infidelidad por parte de la mujer es tan mal vista que la pena, comprobado el hecho de infidelidad, puede llegar a ser la muerte. Entonces, a nosotros nos hace mucho ruido de que un acto como ese sí sea castigado, que sea penado con una pena tan alta como sería quitar la vida a una persona. Sin embargo, para ellos es algo natural. ¿Por qué pasa esto? Porque en su cultura es algo habitual, ¿sí? Es algo que pertenece a lo que se le llama la raigambre cultural. Ha sido así por los siglos de los siglos y son mandatos que se van trasladando a través de generaciones que no se cuestionan, que nadie los cuestiona. Nadie habla con respecto a los derechos de las mujeres en esos mercados porque no está bien visto. Pero a nosotros nos parece mal. Entonces, más allá de los actos, acá lo que tenemos que entender como criterio de autorreferencia es ese choque interno que tuvimos en su momento cuando dijimos esto está bien o esto está mal, ¿sí? Lo que hacen las otras culturas desde un punto de vista de análisis de mercados comerciales internacionales no está ni bien ni mal, es parte de su cultura y ellos tienen como trascendente el hecho de repetir este acto a través de toda la generación. Bajo ese contexto, nuestra autorreferencia va a ser darnos cuenta de que nosotros estamos avanzando con mandatos culturales con los que nosotros fuimos criados sobre mercados y culturas internacionales que no tienen por qué aceptar los mandatos nuestros, ¿sí? Entonces, bajo ese contexto, tenemos que volvernos analistas internacionales de mercado, pero tratar de salirnos del centro de gravedad que tenemos como persona y pararnos en un punto de vista objetivo. Porque a nosotros lo que nos interesa verdaderamente es ver las posibilidades de abordar ese mercado internacional desde el punto de vista comercial. Espero que el concepto haya sido más o menos claro, ¿sí? De todas formas, es un concepto que vamos a charlar, y si ustedes por ahí piden referencia de mí como persona, como profesor de la materia durante estos últimos años, estuve dictando la materia en la institución, que llevamos 14, 15 años de dictado de la materia, ¿sí? En esta institución sola, van a ver que siempre hago hincapié con el criterio de autorreferencia, porque es algo que también nos pasa diariamente a nosotros y no nos damos cuenta que estamos actuando bajo ciertos tipos de mandatos o costumbres que quizás los otros no tienen por qué aceptarlo, ¿sí? De hecho, la falta de entendimiento entre una persona u otra es precisamente esa, es la falta de perspectiva de ver o de intentar ver, ¿sí?, cómo la otra persona está mirando la situación, ¿no? Esto creo que lo vimos en una de las primeras filminas que hicimos, y era la imagen de estas dos personas mirando el 6 de un lado y del otro, y uno miraba de un lado que era un 6 y del otro lado para la otra persona era un 9. Pueden pasar siglos discutiendo si eran 6 o 9 porque sus miradas son totalmente diferentes. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, con la diferencia de que nosotros tenemos que volvernos muy objetivos a la hora de analizar un mercado internacional para que esa mirada arroje buenos resultados sobre un estudio de mercado.
Hagamos un ejemplo, por ejemplo, acá lo que les pongo como ejemplo, les dejo como ejemplo, es una empresa que fue un hecho real acá en Tucumán, que se dedicó a la producción de melones. Esta empresa lo que hizo fue tener unos invernáculos de melones en la zona sur de la capital, Lules para ser más exactos, y a partir de ahí lo que hizo la empresa es generar un tipo de melón, una variedad de melón que era muy sabrosa, era jugosa, ¿sí? Y en cuanto al tamaño, era óptima para ser consumido digamos, por los habitantes de, sobre todo del noroeste argentino. Entonces ellos tenían ya estudiado que una familia tipo en el noroeste argentino podía llegar a consumir un melón cada 2 días, cada 3 días, por la cantidad que representaba en cuanto a tamaño del melón. Como las ventas fueron tan buenas, la aceptación era óptima, ¿sí? Como se vendía absolutamente todo antes de que se coseche, y seducidos por un entorno internacional, por el tipo de cambio, por ganas de crecer, por ganar más plata, apuntaron a otros mercados. Y encontraron que el mercado japonés por ahí podría ser un mercado óptimo para vender la mercadería. Se hicieron los estudios, dio todos los indicadores positivos. Tener los indicadores positivos significaba que había predisposición de compra, que el producto ya se consumía en el mercado, que había competencia. Es un mito que vamos a tratar de romper a futuro cuando dicen que la competencia es mala. No, la competencia en realidad es buena en un mercado comercial. Había ya competencia en el mercado, con lo que se facilitaba esta difusión del producto y los costos, los que se arribaban, eran realmente buenos. Se mandó toda la producción a Japón para ser vendida, habían acordado, mejor dicho, con una cadena de supermercados muy grande, la venta del producto en góndola, donde la cadena se hacía cargo de la venta, pero no de la sobra. Es decir, esto que se ponía a consignación el melón, se consumía, lo que se sobraba o se podría, no se facturaba, ¿sí? Y sobre la venta que se hacía, se pedía un cierto porcentaje por parte de la cadena comercial que estamos hablando. Así como fue la producción de melón en los diferentes contenedores refrigerados, volvió. Ya obviamente todo podrido. Obviamente cuando se pidieron las explicaciones a la línea de supermercado dijo que no se habían vendido los melones. Entonces comenzaron a investigar de vuelta, ya que habían perdido la producción, cuál había sido el error y para detectarlo y ver cómo se podía solucionar. Y el error que hubo fue en realidad no contemplar que la costumbre del japonés es comprar, cuando compra mercadería para consumo, comprar lo más justo posible. Hay una característica de la cultura japonesa que es el no estoqueo de mercadería. Ellos no van al supermercado una vez por mes y se traen todo lo que pueden traerse a la casa para consumirlo a medida que pase el tiempo, sobre todo si son alimentos perecederos. Con lo que se llegó a demostrar que el consumo en cuanto a melones por parte del japonés era comprar un melón que pueda rendir para una familia tipo un día. Y la familia tipo de Japón no es la misma familia tipo en cuanto a integrantes que la del noroeste argentino. Acá somos 4 o 5 en promedio, una familia tipo, que sería padre, madre y los hijos. Y en Japón la familia tipo está compuesta por padre, una madre y un hijo. ¿Sí? Y si se pretende tener un segundo hijo, hay que pedir autorización al gobierno nacional y demostrar también solvencia para poder tener un segundo hijo. Quiere decir esto que, conjugada la variable de que no se consume mucho, es decir, que al japonés no le gusta estoquear mercadería en lo perecedero, por lo cual compra un melón mucho más chico, ¿sí? Y el error de considerar que era totalmente lo opuesto a lo que uno pensaba con respecto a la familia tipo de Argentina, ¿sí? El resultado fue que no se vendió mucha mercadería, de hecho se vendió muy poca. La que se vendió fue para fines comerciales, que no fue tampoco grandes cantidades, y en base a eso, el restante, la cadena comercial decidió empacarlo de vuelta y devolverlo al país de origen porque no se vende. Obviamente ya no hubo ningún tipo de solución, porque ya llegó en estado de avanzada descomposición el producto, y con lo cual se perdió básicamente lo que es la producción de ese año. Entonces, ahí podemos estar viendo como muchas veces los indicadores cuantitativos o cualitativos que estamos viendo en los estudios de mercado, que por más que sean promisorios, tienen que conjugarse a una realidad de la referencia, sobre todo cultural, que es lo que más se ve o se aborda en lo que serían estrategias o estratagemas comerciales internacionales. Bien, espero que les haya dejado
claro, por lo menos el principio del criterio de referencia, y seguramente, como les decía, lo vamos a abordar al tema este un poco más en profundidad una vez que subamos a un foro de debate.